Y bien, el día de hoy vamos a estar revisando un mensaje muy interesante. Vamos a estar viendo un poquito el desarrollo de la vida del rey David y vamos a ver qué retos enfrentó David. Muchos de nosotros escuchamos que la Biblia lo llaman el hombre conforme al corazón de Dios. Y escuchamos en estudios bíblicos y escuchamos en predicaciones y lo hemos visto en películas, aquellos que nos acordamos de las viejas películas de los 60, 70, incluso de los 80. Por ahí apareció David en varias películas. Y una de las cosas que más me llama la atención de él es que a pesar de que era un hombre que se acobardó por un tiempo en su vida, un hombre que huyó de la persecución, un hombre que creció siendo pastor de ovejas y el más pequeño de su casa, fue un hombre que jamás temió enfrentar lo que Dios ponía enfrente de él. Dios se acobardó porque en algunos instantes huyó de su hijo, de su propio hijo Absalón. Pero fuera de ahí, David enfrentaba los peligros. Huyó de Saúl, no con cobardía, sino para proteger su vida, porque había sido ya ungido como rey de Israel. Pero vamos a ver su vida directamente. Si usted tiene su Biblia, váyala preparando en 1 Samuel 13:13. Vamos a leer esos versículos en unos minutos más. 1 Samuel 13:13. Estamos viviendo un tiempo muy, muy difícil. Estamos viviendo tiempos en que, primero que nada, la pandemia nos azotó. Nos tomó, a lo mejor no por sorpresa a algunos, a otros demasiado por sorpresa. Habíamos visto que el mundo se estaba quejando de situaciones de que en China estaba pasando X o Y o en tal país, y luego vimos lo que se empezó a pasar en México, lo que pasó aquí. Y no nada más la pandemia, pero lo que ha sucedido en semanas anteriores y esta semana en particular. Han ocurrido situaciones que han puesto a la iglesia de rodillas más fuerte en diferentes lugares aquí en los Estados Unidos. Si usted no vio las noticias, fue la muerte prácticamente más cruel que le pudieron haber hecho a una persona afroamericana. Y todo fue por quién sabe qué razón. No conocemos la razón por cuál fue, pero la gente está teniendo esa insensibilidad a lo que está pasando allá afuera. Y usted puede sentirse a favor de la persona y de su familia o a favor de la policía, pero le puedo decir una cosa, no importa qué lugar estamos viviendo una situación que es bastante crítica en este mundo. Estamos teniendo que tomar decisiones brutalmente difíciles. Si nos reunimos, si no nos reunimos, si tenemos que cerrar negocios, si tenemos que cerrar escuelas, si tenemos que cerrar restaurantes. Y la sociedad hoy en día ha visto eso muchísimo. Vimos gente, el fin de semana fuimos, por ejemplo, ayer estuvimos en el zoológico y estaba desierto casi, nos estuvieron recibiendo con cita básicamente, y tenías que entrar en una ventana de 1 hora para tener 2 horas adentro del parque básicamente. Y vimos a la gente, muchos de ellos protegiéndose con máscaras, muchos de ellos sin protección ninguna, comprando en las tiendas de ahí del lugar, intercambiando sus vasos. Y es impresionante cómo algunas personas todavía siguen guardando su distancia y siguen manteniéndose firmes en esa área, como algunas personas no pueden mantenerse ya firmes. Y estábamos viendo también las tiendas, como la gente se abarrota en ciertos lugares de la tienda, no hay nada. Mire, quería yo comprar un mazo el otro día para un proyecto que estoy haciendo. Fui a la tienda, vacío el rack, fui a internet, agotado en internet, y dice uno, bueno, ¿por qué los mazos están? Uno entendería los productos de limpieza, ¿no? Uno entendería X o Y otras cosas, pero un mazo como tal, un mazo, bueno, quién sabe. Pero dentro de todo esto, estamos viendo diferentes tipos de cosas que tenemos que hacer nosotros como cristianos y como sociedad. Estamos entendiendo el reto de, bueno, tenemos que protegernos a nosotros, proteger a nuestros hermanos, proteger a nuestra familia, pero hay gente allá afuera que no lo está entendiendo. Una cosa que tenemos nosotros que hacer es, para toda decisión que tomemos que sea tan complicada, tenemos que tomar un paso muy sencillo que se nos olvida frecuentemente, y este paso es ponernos en las manos de Dios y pedir que seamos nosotros dirigidos y establecidos de acuerdo a su voluntad. Hipócrates fue el padre de la medicina. De hecho, todavía cuando un doctor
se está graduando de la escuela de medicina, le hacen hacer el juramento hipocrático, que es prácticamente un juramento donde dice que él va a proteger la vida, proteger la integridad, que va a hacer todo lo posible para defender la salud, la vida y la integridad de las personas. Hipócrates usó la palabra crisis para describir el momento cuando la salud de un paciente comenzó a mejorar o comenzó a declinar. Era un momento crítico en la vida. Y así como estamos precisamente analizando los momentos críticos en nuestra vida en esta serie, estos que vamos a analizar enseguida van a ser momentos críticos. Toda crisis personal va a ser una prueba de carácter. Todo lo que nos pasa a nosotros, todas las cosas que vivimos de afuera, que nos rodean, todo el entorno nos va a estar probando nuestro carácter constantemente. Todo lo que vivimos nos va a hacer forjar nuestro carácter de una manera o de otra. Muchas veces va a ser a través de golpes, pero vamos a recibir una enseñanza y vamos a forjar nuestro carácter. Todos enfrentaremos momentos de crisis personales, vamos a vivir muchas veces en la vida situaciones que nos van a estar afectando de una manera o de otra. No importa en qué plano estemos, no importa en qué lugar vivamos, en qué país vivamos, en algunos países va a ser más todavía que en otros, pero, y ahorita voy a explicarme en eso, pero vamos a estar viviendo muchas veces momentos críticos en la vida. Y a lo que me refería es, usted puede estar de misionero en un país donde el evangelio está prohibido y usted va a ser perseguido, va a estar viviendo momentos difíciles a cada instante de sus días, básicamente. En los Estados Unidos a lo mejor no, pero una cosa que está pasando en los Estados Unidos mucho más frecuentemente es que está habiendo otro tipo de persecución, y es un tipo de persecución racial. A lo mejor aquí en Oklahoma afortunadamente no se da, pero en algunos estados de los Estados Unidos están probablemente persiguiendo a la gente de origen hispana. Los están aislando o los están removiendo de los lugares o no les están permitiendo entrada a lugares. Y estoy diciendo probablemente porque escuché que pasó, pero no sé si continuó el problema o no. Pero en todo tiempo, donde sea que usted viva, vamos a estarnos enfrentando a ese tipo de crisis, a ese tipo de momentos que van a estar transformando y afectando nuestra vida y nuestro carácter. David fue una de las personas más importantes en la historia judía. Enfrentó crisis frecuentemente. Si me acompaña a 1 Samuel 13 al 14, vamos a ver. Dice el versículo 13, qué tontería. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene palabras ligeramente distintas, no se preocupe. Es nada más la traducción, pero la esencia debe ser la misma. Dice, qué tontería, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste al mandato del Señor. Si recuerda este pasaje es cuando Saúl estaba a punto de enfrentar batalla. Samuel se supone que iba a llegar a ofrecer sacrificios a Dios y Samuel se tardó en llegar. Y Saúl dijo, no, pues tráiganse el holocausto y vamos a hacerlo con quien esté. Y Samuel lo regaña en ese momento y precisamente fue cuando Dios habló a Samuel y escogió a David para establecerlo sobre el reinado por encima de Saúl. Si me acompaña a Hechos 13:22, vamos a platicar un poquito sobre la historia según la visión de los apóstoles. El doctor Lucas, que escribió el libro de Hechos y de Lucas, dice Hechos 13:22, dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga. Saúl, si se acuerdan, Saúl fue el primer rey de Israel. Cuando Israel se rebeló, ya no quería más jueces, le dijeron a Dios, no, ponnos a un hombre, no nos pongas más a Dios porque Dios es muy, muy malo. Y ponen a Saúl, rey más malo que Saúl. Pero Dios lo había puesto a él por rey, pero después de que David tiene el enfrentamiento con el gigante, con Goliat y lo vence, y David se convierte en parte de la corte de Saúl, Saúl empieza a rebelarse contra él. David salió como general del ejército, venció a los filisteos, barrió a los enemigos y después regresa Saúl y se enoja porque escucharon decir que Saúl vence a los 1000 y David a los 10,000 y le dan celos y ya empezó ahí el problema.
Y Dios vio el corazón de David, que a pesar de todo, a pesar de que tuvo a Saúl en sus manos para matarlo varias veces, David se resistió y protegió la unción que había puesto Dios mismo sobre Saúl en su momento. Vamos a ver. Vamos al punto número 1. Uno de los puntos críticos fue la crisis de identidad que se causó por el cumplimiento tardío de la profecía. Primera de Samuel 16:1-13 va a ser la cita, no la vamos a leer directamente, tenemos corto el tiempo de cita personal aquí. Primera de Samuel 16:1-13, si quiere tomar notas para pasar por ahí después. En esta cita, Dios dirige a Samuel, el profeta, a buscar a un nuevo rey para Israel. Si usted recuerda, Saúl ya había cometido varios errores y Dios le dice a Samuel, sale, prepárate, vamos a visitar a quien va a ser el nuevo rey, tú lo vas a ungir. Lo manda a traer familia por familia, escoge a la familia de Isaí, manda a traer hijo por hijo, y no está David ahí. Le dice Samuel a Isaí, le dice, ¿dónde está tu otro hijo? ¿Dónde está? Falta uno aquí, me falta la cuenta. Y lo mandan traer, estaba con las ovejas, lo mandan traer y resulta que él fue ungido por Dios a través de Samuel. De todos los 7 hermanos, o de todos los 8 hermanos más bien, con sus 7 hermanos de testigo, fue ungido David con aceite por Samuel para establecer el trono de Israel a través de David. Fue elegido de Dios. Y dice la palabra también que el Espíritu del Señor vino sobre David desde ese día en adelante. Si usted lee el versículo 13, el Espíritu del Señor vino sobre David directamente. Esto ocurre probablemente alrededor de 15 años antes de que se convierta en rey, y entonces solamente fue rey sobre una tribu, que fue la tribu de Judá. Fue establecido sobre Judá primero. El carácter que está probando aquí Dios es fe y perseverancia. Ya había sido ungido rey. Tenía que esperar ahora David para cumplir ese propósito como rey. Pasó por cuánta persecución. Usted recuerda, fue la cueva, fue allá de Jonatán que estuvo mandando las señales para que viniera o no viniera. Pasaron muchas pruebas para David. Él ya sabía que iba a ser rey, ya había sido ungido, pero tuvo que tener fe en Dios y tuvo que tener perseverancia. El siguiente punto que tenemos que analizar es la crisis del conflicto por un adversario hostil que fue Goliat. En 1 Samuel capítulo 17, todo el ejército de Israel estaba acampando enfrente de los filisteos y estaba absolutamente petrificado y estaba horrorizado por lo que estaba pasando. Y el gigante venía y los estaba molestando todos los días y les decía que a ver si tu Dios realmente es más fuerte. Y estaba Israel completamente en pánico. Israel estaba en un momento crítico en la existencia del país como tal de Israel, de la nación de Israel. El temor, y esto lo vimos la semana pasada, lo voy a repetir ahorita, precisamente el temor siempre va a magnificar el problema. Usted va a ver, el pueblo de Israel escuchaba lo que decía Goliat y en lugar de sentirse molestos, como le pasó a David, ¿quién es este incircunciso que viene a burlarse de nosotros, a burlarse de Dios? En lugar de sentir eso, sintieron temor y ese temor se lo fueron contagiando al resto del ejército. Unos a otros estaban sintiendo ese temor, se lo estaban pasando entre ellos. ¡Qué terrible! Y no solamente es contagioso, pero crea una parálisis que previene el éxito y garantiza la derrota. Lo veíamos la semana pasada. El temor va a garantizar nuestra derrota si lo dejamos entrar. Ahora, el carácter que Dios estaba probando en David en este momento fue fe demostrada a través de la acción. ¿Qué fue lo que pasó con David? Usted recuerda la historia. David se sintió molesto, David se sintió ofendido por lo que estaba diciendo el filisteo. Y se levantó, le pidió a Saúl que le permitiera a él salir enfrente del ejército a enfrentarse con el filisteo. Y recogió 3 piedras de río. Eso fue todo lo que necesitó y con la primera le dio en la torre al Goliat.
Él sabía que no se podían meter los filisteos con Dios y sabía que no podían cometer el error de meterse en contra del ejército de Dios y no solamente tuvo la fe de que Dios los iba a librar, pero él tomó acción necesaria para que la fe se pusiera en marcha. Pero después de esto viene la crisis de autoridad en respuesta a un líder celoso y viene la historia de Saúl detrás de David. Viene en 1 Samuel 18, capítulos 18 hasta el 31. Van a ser varios capítulos ahí, que es la historia de Saúl. Primero, Saúl ve a David como una amenaza que debe ser eliminada. Saúl no vio a David como una oportunidad, como una herramienta para conquistar a los pueblos aledaños que les estaban ofreciendo guerra o que estaban ellos amenazándolos. Él lo vio como un enemigo y lo trató como tal. En lugar de aliarse con David y convertirlo en un hombre fuerte para su ejército, decidió más bien usar a David como su diana, ¿no? Lo quería utilizar como su diana para practicar tiro al blanco. No le tiró varias veces la saeta cuando estaba ahí, la lanza. En este mismo periodo de tiempo, que fueron 10 a 15 años aproximadamente, fue representado por una historia en 1 Samuel 23, 19 al 29. Si me acompaña, vamos para allá rápidamente. Estuve moviendo para allá. 1 Samuel 23, 19 al 29. Dice aquí, pero los hombres de Ziph fueron a Saúl en Gibeá y traicionaron a David. ¿Sabemos dónde se esconde David?, le dijeron. Está en las fortalezas de Ores en la colina de Aquila, que está en la parte sur de Jesimón. Descienda cuando esté listo, oh rey, y lo atraparemos y se lo entregaremos. Que el Señor los bendiga, les dijo Saúl. Por fin alguien se preocupa por mí. Vayan y verifiquen dónde se está quedando y quién lo ha visto allí, porque sé que es muy astuto. Descubran sus escondites y vuelvan cuando estén seguros. Después yo iré con ustedes y si está en la región lo rastrearé, aunque tenga que buscar en cada escondite de Judá. Entonces los hombres de Ziph regresaron a su casa antes de que se fuera Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres se trasladaron al desierto de Maón en el valle de Arabá, al sur de Jesimón. Cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más en el desierto hasta llegar a la roca grande y permaneció allí en el desierto de Maón. Pero Saúl andaba tras él en el desierto. Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña. Justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y sus hombres, le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape. Después David se fue a vivir a las fortalezas de En-Gadi. Yo no sé usted, pero cómo lo ve usted, pero David tenía de verdad a un Dios impresionante de su lado. Estaba ya Saúl sobre de él y lo mandó retirar Dios mismo. Y esa historia es una de las más impactantes porque estando ya uno a cada lado de la montaña, Dios mandó retirar a Saúl de ahí, de la presencia de David, para protegerlo una vez más. Pero la parte más interesante de la vida de David en este aspecto durante su persecución es que David jamás tomó represalias de nada. Jamás la tomó en contra de Saúl. Jamás buscó atacarlo. Se rehusó a tomar justicia por su propia mano. Si vemos 1 Samuel 24 y 1 Samuel 26, son los ejemplos donde están escondidos David y sus hombres en la cueva. Entra Saúl a hacer sus necesidades y ahí corta el borde de su capa. Y después sale y le dice, ¿qué pasó, rey? ¿Te tenía en mis manos? Y no te maté. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el rey, porque fuiste ungido por Jehová y no te voy a tocar. Y ahí se retira Saúl. Y en la siguiente es cuando está el campamento, se quedan dormidos y le vuelan ahí ¿cómo se llama? La lanza de su capitán de Saúl. Y les dice, te pude haber matado de nuevo, toda tu gente se durmió, te dejaron solo. ¿Cuántas veces tuvo David esta oportunidad y jamás tomó represalias? Y hay muchísimas lecciones que aprender de estas pequeñas historias de la vida de David.
El carácter que Dios estaba probando en David fue fe para confiar en Dios. David sabía que Dios no lo iba a entregar en las manos de Saúl porque ya lo había ungido, y asimismo vivió confiando a pesar de que Saúl estuvo a pasos de él y lo pudo haber matado en tantas ocasiones. David confió siempre en la mano de Dios. Vino una crisis de tentación en deseos sensuales en 2 Samuel 11 y 12. David estaba en el palacio cuando realmente debió haber estado en el campo de guerra. Nadie había escuchado antes que un rey se quedara en casa mientras todo el ejército estaba asolando gente afuera y conquistando ciudades. Pero David estaba tirando la flojera en su palacio. Dice que subió al terrado de su casa. ¿Y qué fue lo que pasó? Vio para afuera, encuentra una mujer hermosa bañándose y la manda a traer. Y no nada más la mandó a traer para decirle, oye, estás muy guapa, pero la trajo con propósitos muy negros. La chica se embaraza de David y le manda a decir, oye, pues a ver cómo le haces, papá, pero este es tuyo, por seguro. No he visto a mi marido en cuánto tiempo. Y realmente Urías estaba al frente. Era de hecho uno de los escogidos. Si recuerda cómo hicieron la elección de la gente de guerra, Urías era uno de los escogidos. Él manda a traer a su esposo del campo de batalla para que se uniera a su esposa y tratar de taparle el ojo al macho, decimos en México. Pero ¿qué creen? Urías era un hombre de honor, tanto que decidió mejor no dormir en casa, sino quedarse a guardar las puertas del palacio en lugar. Mientras sus compañeros estaban afuera, en el campo de batalla, él decidió no regresar con su esposa. Y David pues se las ve difíciles y entonces lo manda con una carta de regreso al capitán del ejército diciéndole ponlo lo más duro de la batalla. Y al final termina muriendo Urías. La historia no terminó ahí, pero cuando nace el niño, vive unos cuantos días y después Jehová se lo lleva. Jehová lo mata. Y de aquí David entiende la lección. El profeta Natán lo confronta y David se arrepintió. Pero la parte más interesante, y creo que he predicado de esto antes, pero una de las cosas más importantes de la vida de David, de él mismo, de su carácter, es que él se arrepentía de los errores que cometía y aplicaba la palabra arrepentimiento perfectamente bien en su completo significado, que es no volver atrás. Voltear a mirar 180 grados en contra de la corriente y no volver jamás atrás, tapar eso. Y David así lo hizo. Él se arrepintió, no volvió a cometer el error. Hubo dos piezas de su carácter siendo probadas. La primera fue obediencia demostrada por fe, que fue el fallo terrible de David, mandando traer una mujer ajena y después mandando matar al marido para quedarse con ella. El segundo punto de su carácter fue arrepentirse cuando la falla ocurre. Y él se arrepintió. Si usted ha escuchado la tremenda corte, Tres Patines hubiera dicho, me arrepinté. La crisis de rebeldía por un hijo indulgente, 2 Samuel 15 al 18, y aquí vamos a ver a su hijo, el más guapo de todos, persiguiéndolo para matarlo. La dinámica interpersonal de la familia de David es completamente desastrosa. Uno de sus hijos abusa de otra de sus hijas y el otro lo empieza a corretear por todos lados y se empieza a hacer un problema porque precisamente Absalón fue el que despachó al que abusó de su hermana y ahora quiere despachar también a su papá y no conforme con eso cometió quién sabe cuántos otros ilícitos y cuántas otras tragedias con las concubinas de David. Absalón utilizó su posición como hijo para dañar a su padre. Usted lo puede ver en 2 Samuel 15, versículos 1 al 13. Absalón utilizó su posición para dañar a su padre. Necesitamos más que solamente consejo de un consejero. Necesitamos consejo piadoso. No sé si usted recuerda, pero David estaba
tratando de detener el movimiento y el progreso de Absalón, y su ejército estaba detrás de él, pero en algún momento David se arrepintió. Ay, no, pero es mi hijo, ¿no? Y su ejército ahí van y lo logran detener y muere él. Murió de hecho colgado de una rama de un árbol, si no mal recuerdo. Y al final de cuentas, David termina llorándolo cuando todo el ejército se fue, pero con todo contra él. David tuvo un desastre impresionante allí en su familia. Absalón es asesinado como un retador y traidor de su padre, pero, como lo platicamos, David lo lamentó y ofrece perdón a sus enemigos. Wow. Esta prueba de carácter sí estuvo tremenda. Y luego David debió haber pasado mucho más tiempo invirtiendo en su familia. David no pasaba tiempo con sus hijos. Bueno, yo no recuerdo un pasaje en el que hablara que estaban él y sus hijos en un solo lugar. No lo recuerdo, probablemente estoy equivocado, pero David no invertía tanto en sus hijos. Invertía tiempo en el terrado de su casa. Ahí sí. El carácter que probó Dios aquí fue gracia en tiempo de pesar y decepción. Dios probó la gracia en el tiempo de decepción y de pesar para David. Y bueno, pasó después también con el censo. No le había dicho Dios a David que lo iba a multiplicar, que le iba a dar un pueblo tan numeroso que no se iba a contar. Y David aún así fue y censó al pueblo, aún en contra de los consejeros que tenía. ¿Y qué fue lo que pasó? Creó una gran mortandad, una pandemia. Precisamente, cayó plaga sobre la gente y murieron miles hasta que hizo aquel altar en la propiedad que adquirió. Pero una de las cosas que tenemos nosotros que absorber de todo esto es ¿qué fue lo que pasó con David? ¿Qué fue lo que pasó en su vida? ¿Y qué es lo que estaba pasando alrededor de él que lo hizo moldear ciertos caracteres? Y la otra parte es ¿qué podemos hacer para evitar fallar como él falló en aquel carácter de obediencia que Dios estaba tratando de moldear en él? Porque aún si no hubiera salido a la guerra, que nuevamente a mí se me hace que fue bastante negligente de su parte, por no utilizar otra palabra, él debió haber estado en la guerra, pero aún si no hubiera salido a la guerra, ¿qué tenía él que estar antojándosele mujeres de otras personas y mandarlos traer? Pudo haber obedecido a Dios y encargarse de lo que tenía esposas y tenía concubinas. Que ya está como Salomón, que eran 300 esposas, 700 concubinas. Yo no sé, a veces es difícil con una sola mujer, imagínese con 1000. A veces es difícil. Yo no me quejo, mi señora es muy buena esposa, muy buena mujer. Pero imagínense 1000 suegras. Ahí sí está difícil. Nos puede tocar una buena, pero hay 999 detrás que no pueden ser tan buenas. ¿Qué lecciones estamos aprendiendo nosotros de la actual crisis global? ¿Qué estamos aprendiendo de la pandemia y todo lo que estamos viendo ocurrir afuera de todos estos sucesos catastróficos y honestamente sucesos tristes y deprimentes de una sociedad que debería entender más lo que es el mover de Dios? Porque esta nación se fundó en bases sólidas, bíblicas en su tiempo. Una de las cosas que debemos aprender primero es que la vida es muy frágil, tanto en cantidad como en calidad. Podemos estar muy bien hoy, mañana, quién sabe, se le ocurre a alguien soltar otro bicho y vamos otra vez para atrás. La otra es que la clave de todo nuestro éxito, tanto material y físico como espiritual, es la dependencia en Dios. Fíjense, hay tantas cosas que podemos aprender de la historia de David. Usted sabía los panes de la proposición, nadie podía tocarlos. Y él no solamente los comió él, pero lo dio a los hombres que venían con él aquella vez que estaban huyendo de Saúl precisamente.
David pasó por muchos momentos difíciles y muchas decisiones difíciles en su vida, pero él entendía lo que era la dependencia en Dios, y es por eso que fue uno de los reyes más prolíferos y más importantes de la historia judía, que él entendía la dependencia en Dios. Una cosa también que tenemos que entender es nosotros, que podemos tomar de la vida de David, es que nosotros debemos estar listos todo el tiempo. Si nosotros estamos todo el tiempo listos, estamos todo el tiempo preparados para lo que venga, no vamos a tener tanto problema, vamos a tener una dependencia total en Dios, vamos a estar listos espiritual y físicamente. No le estoy diciendo con esto, corra al Sam's y compre todo el papel de baño, porque no se vale. Los demás también necesitamos papel. Pero lo que estoy diciendo es, tenemos que estar listos espiritual, emocional y físicamente para cualquier contingencia. Especialmente espiritualmente, porque una tragedia como la que pasó o una pandemia como la que estamos todavía terminando de sufrir es una situación que no debemos permitir que espiritualmente y emocionalmente nos toque. Hay tanta gente que está allá afuera con pensamientos suicidas y que están pasando por dificultades terribles, y gente que, como usted lo ha visto en las noticias y en videos que han en redes sociales, hay gente que se trastornaron tanto que están incluso matando por gusto. Pero, ¿cuál es toda la situación aquí? Nosotros espiritualmente debemos estar listos. Debemos tener dependencia total en Dios. Si alguien está ahí herido, tenemos que poderlo ir a levantar. Si alguien está pasando dificultad, tenemos que poderle ayudar. Somos la iglesia de Cristo, después de todo. La conexión con familia, amigos y la iglesia hace la vida más fácil. Si usted se desconecta de todos, usted va a tener pesar difícil. La va a pasar complicada. Manténgase en contacto con la gente que estamos al pendiente de ustedes. Las cosas que más importan en la vida no son las cosas materiales. Me va a decir, hermano, el papel de baño sí es importante. Sí, pero hay sustitutos. Las cosas materiales no son lo más importante. Lo más importante es tener una salud espiritual completa y tener una unidad con el cuerpo de Cristo. Habíamos hablado de unión y unidad, son dos cosas muy diferentes. Unión, podemos estar todos juntos en un cuarto sin hablarnos nadie, estamos en unión nada más ahí. Pero si estamos en unidad, estamos todos en un mismo corazón, en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y eso es la parte más importante para nosotros como cristianos, como seres humanos, como iglesia y cuerpo de Cristo. ¿Por qué no me acompañan a orar rápidamente por ustedes y aquellos que están enfrente de nosotros allá al otro lado de las cámaras? Señor, te damos muchas gracias. Te damos tantas gracias, Dios, porque tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de piedad, eres un Dios poderoso, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos has traído, Dios, vida eterna, nos has traído, Señor, todo lo que nosotros requerimos y necesitamos para funcionar, Señor, como un cuerpo, como una iglesia, Señor. Gracias, Dios, porque podemos depender totalmente de ti, Señor. No necesitamos de nada ni de nadie. Señor, necesitamos solamente de ti y de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios, porque hace 2000 años, precisamente después de la resurrección de Cristo y después de que fue llevado al cielo, Señor, vino ese tiempo de Pentecostés en que todos los discípulos estaban, Señor, reunidos en un mismo sentir, en un mismo corazón, Señor, y fueron llenados y bautizados con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque ese mismo bautismo está disponible hoy para nosotros. Gracias, Señor, porque a través del Espíritu Santo, a través del bautismo y del poder del Espíritu Santo, nosotros somos llenos, nosotros somos empoderados, nosotros, Señor, somos llevados a ese lugar de dependencia total en ti, Señor, que no necesitamos más de nada material, Señor, para entender que nosotros y nuestro éxito, Señor, llegamos a ti a través del poder del Espíritu Santo y de la dependencia 100% en ti. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú toques cada corazón, Señor, que estén aquí presentes, que están del otro lado, Señor, de las cámaras. Te pido, Dios, que tú toques a cada persona, Señor, a cada corazón,
Señor, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y abrace, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, aquellos que han sufrido pérdidas, aquellos que están pasando enfermedades y dificultades, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu los toque y los abrace, de manera que puedan ellos sentir, Señor, ese abrazo, y puedan sentir, Señor, esa llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Dales, Señor, de tu poder, dales de tu gracia, dales de tu verdad, Señor, de tal manera que puedan, Señor, ellos no depender más de las cosas materiales o de los noticieros o de las redes sociales, pero que puedan depender de ti, Señor, solamente. Establece en cada uno de nuestros corazones, Señor, un deseo y una necesidad, Señor, de fortalecer a tu iglesia, de fortalecer el cuerpo, de manera que seamos, Señor, como hermanos realmente todos. Señor, que cuando uno se duela a los demás, brinquemos a ayudar. Señor, que cuando uno esté pasando necesidad y dificultad, que estemos nosotros ahí para levantar, Señor, para bendecir. Te pido, Dios, que tú toques cada espíritu, cada corazón, cada alma, Señor, aquí presentes y a través, Señor, de los medios sociales el día de hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor, vuelva a inundarnos una vez más. Que tu Espíritu Santo vuelva a llenarnos una vez más. Que nos sature, Señor, de manera que nos desborde, Señor, y contagiemos a otras personas. Que llenemos a otras personas también de tu Espíritu, Señor, a través de la unción, Señor, y del desbordar de tu Espíritu en nosotros. Satúranos, Dios, cada día. Te pido, Dios, que nos hagas una herramienta útil, Señor, en tus manos. Que no vengamos, Señor, nada más para recibir y engordar, Señor, pero que seamos gente que llevemos tu palabra y llevemos, Señor, tu Espíritu a gente que no conoce de ti o que te necesita, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por quien tú eres, por lo que tú has hecho por nosotros. Te levantamos hoy y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendice, Señor, nuestra semana que está por comenzar. Pon en nuestro camino oportunidades, Señor, para llevar el Evangelio a aquellos que necesitan escuchar de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarnos hoy. Voy a despedirme de la gente que está aquí en la cámara hoy. Gracias por acompañarnos. Si usted puede ver la repetición más adelante, si quiere, si puede, más bien le voy a pedir que comparta el video con sus conocidos. No nada más se lo eche usted, no sea egoísta. Comparta la palabra con la gente alrededor de usted por las redes sociales. Le agradezco mucho el estar con nosotros. Les doy esta bendición a todos los presentes y los que están a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga en su entrar y su salir, en su acostar y en su levantar. Que Dios les dé paz, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que bendiga su casa y su alacena y que les llene de su Espíritu Santo todos los días. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga mucho.